compartir algo con ustedes con relación a algo que pasó recién en el culto. Y quiero que abramos la Biblia en Segunda de Reyes, capítulo 1. Dice, después de la muerte de Acab, se rebeló Moab contra Israel. Y Ocosías cayó por la ventana de una sala de la casa que tenía en Samaria. Y estando enfermo, envió mensajeros y les dijo, id y consultar a Baal Zebub, Dios de Cron, si he de sanar de esta mi enfermedad. ¿Vieron a quién consultó, no? Id y consultar por Baal Zebub, Dios de Cron, si he de sanar de esta mi enfermedad. Entonces el ángel de Jehová habló a Elías Tisbita diciendo, levántate y sube a encontrarte con los mensajeros del rey de Samaria y diles, ¿no hay Dios en Israel que vais a consultar a Baal Zebub, Dios de Ecrón? Por tanto, así ha dicho Jehová, del lecho en que estás no te levantarás, sino que ciertamente morirás. Y Elías se fue. Y cuando los mensajeros se volvieron al rey, él les dijo, ¿por qué os habéis vuelto? Ellos le respondieron, encontramos a un varón que nos dijo, id y volveos al rey, y os envió, y decidle, así ha dicho Jehová, ¿no hay Dios en Israel que tú envías a consultar a Baal Zebub, Dios de Cron? Por tanto, del lecho en que estás, no te levantarás, de cierto morirás. Entonces él les dijo, ¿cómo era aquel varón que encontrasteis? Y os dijo tales palabras, y ellos les respondieron, un varón que tenía vestido de pelo y ceñía sus lomos con un cinturón de cuero. Entonces él les dijo, ese es Elías Tisbita. Luego envió a él un capitán de 50 con sus 50, el cual subió a donde él estaba, y aquí que él estaba sentado en la cumbre del monte. Y el capitán le dijo, varón de Dios, el rey ha dicho que desciendas. Y Elías respondió y dijo al capitán de 50, si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate con sus 50. Y descendió fuego del cielo que lo consumió a él y a sus 50. Volvió el rey a enviar a otro capitán de 50 con sus 50 y le habló y dijo, varón de Dios, el rey ha dicho así, desciende pronto. Y le respondió Elías y dijo, si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate con sus 50. Y descendió fuego del cielo y lo consumió a él y a sus 50. Volvió a enviar al tercer capitán de 50 con sus 50. Y subiendo aquel tercer capitán de 50, se puso de rodillas delante de Elías y le rogó diciendo, varón de Dios, te ruego que sea de valor delante de tus ojos mi vida y la vida de estos tus 50 siervos. He aquí ha descendido fuego del cielo y ha consumido a los dos primeros capitanes de 50 con sus 50. Sea estimada ahora mi vida delante de tus ojos. Entonces el ángel de Jehová, miren qué interesante, dijo a Elías, desciende con él, no tengas miedo de él. Él se levantó y descendió con él al rey y le dijo, así ha dicho Jehová, por cuanto enviaste mensajeros a consultar a Baal Zebub, Dios de Cron, no hay Dios en Israel
para consultar en su palabra. No te levantarás, por tanto, del lecho en que estás, sino que ciertamente morirás. Y murió conforme a las palabras de Jehová que había dicho, que había hablado Elías. Reinó en su lugar Joram en el segundo año de Joram, hijo de Josafat, rey de Judá. Porque Ocosías no tenía hijo. Los demás hechos de Ocosías no están escritos en el libro de las crónicas del rey de Israel. Qué interesante, más allá de lo desafortunado del rey, ¿no? Fue a consultar a un Dios pagano que no miraba, no hablaba, no respiraba, no existió nunca, pero era un rey de los paganos, era el Dios de los paganos, no el rey, el Dios. ¿Y quién fue a consultar? El rey de Israel. ¿Usted se da cuenta? El Dios de Israel. El rey de Israel manda a consultar al Dios de Cro. Es muy grande nuestro Dios. Es muy grande. Es el único Dios verdadero. El único. Al que le consultamos todo. Por eso oramos. Por eso clamamos. Por eso buscamos a Dios. ¿Les ha pasado en la peatonal alguna vez que habrán visto alguna gitana que dice, dame la mano, a ver la línea de la mano, a ver si la línea de la vida es larga, si es corta, si confiamos en Dios? Todos nosotros consultamos a nuestro Dios y no va por este lado la prédica. La prédica viene por lo que sigue, porque aquel capitán que había ido con 50 había ido de mala manera a buscarlo a Elías. Anda a buscármelo a Elías, que es el día tisbita, es este. Vamos a buscar, anda a buscarlo. Y lo fueron a buscar. Si yo soy el varón de Dios que descienda, dijo Elías, fuego de lo alto, y los consumió a los 50. Qué fuerte. Vino otro más a prepear el asunto también. Vengo a buscar a Elías con 50. Si soy aquel varón de Dios, que descienda fuego de lo alto. Y descendió fuego de lo alto. Hermano, no podemos erradicar de las escrituras esto que es fuertísimo. No lo podemos erradicar. Está. Y está para que lo vivamos, para que lo aprendamos, para que tengamos temor de Dios, para que aprendamos. Y viene el tercer jefe con 50 varones, 50 hombres de guerra, y se postra. Y se postra. Cuando estábamos recién en el culto y el Señor nos llevó inspirado en esta canción preciosa que cantaba Johnny y los músicos, los cantores. A los pies del Señor. Cuando la iglesia dobla sus pies delante del Señor, pueden al corazón de Dios. Pueden. Ten en alto, ten estima por nuestra vida.
y se postraron. No tengo claro si fue solamente el capitán o si fueron todos. Por lo menos el capitán se postró. Me atrevo a decir que seguramente todos. Por eso, en los momentos especiales de nuestra vida, más que enojarnos, más que buscar a veces excusas, la actitud que tiene que haber en nosotros siempre es la de postrarnos a los pies del Señor. Y le habló el Señor a Elías Tisbita y le dijo, no temas. ¿Por qué le dijo no temas? Porque los otros lo querían llevar a la rastra y muerto si era posible. Porque la palabra del rey era apremiante. La palabra del rey Ocosías, que había consultado a un dios de Ecrón. ¿No hay Dios en Israel? ¿No hay Dios? Hay Dios en la iglesia, Jehová de los ejércitos. Dios Padre, Dios Hijo, Espíritu Santo, que revela, que muestra, que guía, que abre puertas, que cierra puertas, que toca nuestro corazón, que nos enseña a doblar nuestras rodillas delante de su presencia. Que es esta la actitud de la iglesia. No muchos, no muchas congregaciones se postran a los pies del Señor. Y doblar las rodillas delante de Dios habla del señorío del Señor sobre nosotros, de la soberanía del Señor sobre nosotros, de la salvación de Jehová sobre nosotros. Por eso las rodillas nuestras tienen que tener callosidad de tanto que nos arrodillamos delante del Señor. En adoración a veces, en humillación otras veces, porque le necesitamos. Le necesitamos. Amén. Esto no lo tenía en el mensaje de hoy y ya va anexado al mensaje. El mensaje de hoy tiene relación, siguiendo con la misma línea, me atrevo a decir, que Dios es un Dios que sorprende. Cuando uno ve a lo largo de las escrituras, desde el libro de Génesis hasta Apocalipsis, ahí encontramos también hombres de Dios que se postraban a los pies del Señor, reconociendo el señorío del Señor, la grandeza del Señor, y Dios es un Dios que sorprende. A lo largo de las escrituras yo miraba y decía, si tengo que ponerme a buscar y a señalar cada uno de los lugares en los que Dios sorprendió a aquellos varones y mujeres de Dios, y estaríamos muchas horas. Pero marqué algunas cosas. ¿Cómo, cómo, cómo tocó el Señor y lo sorprendió, por ejemplo, a Moisés
cuando lo llama, ¿se acuerdan cuando lo llama y aquel árbol ardía, la zarza ardía? Que Moisés se acercó y dijo, ¿cómo puede ser que este árbol esté ardiendo en fuego y no se consuma? Con algo tan sencillo, Dios lo estaba sorprendiendo. Y lo sorprendió. Cuando se acercó, ahí Dios le dijo, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es tierra santa. Dios sorprende, y cuando nos sorprende, nos muestra el camino. Es sin calzado. El lugar donde estás es tierra santa. El lugar donde estamos glorificando el nombre es tierra santa. No es cualquier lugar. ¿Qué es por el lugar? No, es porque donde está el Señor, el lugar, Él lo hace santo. Él lo hace santo. No puede estar de cualquier manera. Su presencia lo hace santo. Cuando uno comprende eso, podemos estar teniendo un culto en la playa y ese lugar ha de transformarse en un lugar santo, no por el pastor, no por los hermanos que están dirigiendo el culto, sino por la presencia de Dios. Lo hace santo y me lleva a la reflexión de aquel jefe de 50 que se postra delante de Elías y le dice, ten estima de mi vida y de mis 50 soldados, tené misericordia. Y Dios le habla, porque no era el que definía la situación, Elías. Y Dios le habla y le dice, no temas de él. Todo aquel que se humilla, sale esta reflexión, no temas del que se humilla. Dios usa los vasos de los que se humillan a lo largo de las Escrituras. Y Dios lo sorprende a Moisés y sigue sorprendiéndolo, luego lo sorprende con la serpiente. ¿Vieron cuando uno dice, no, esto tenemos que hacer esto para que pase esto y aquello otro? Y decimos 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, y hacemos las matemáticas. El Señor le dice a Moisés que lo va a usar, que va a librar al pueblo de la tierra de esclavitud. Y le empieza a dar señales. Agarrá esa vara, tirala al piso, se convierte en serpiente. Tomala de la cola, la toma de la cola, otra vez es un palo. Tirala de nuevo, la tira, es serpiente. Y Dios lo sorprende, y Dios lo sorprende, y Dios lo sorprende. Ocurre con las plagas, ocurre con tantas cosas, con la lluvia de maná, cuando mandaba el maná, hermano, tenían hambre y Dios les dice, yo los voy a sorprender. ¿Qué les manda? El maná. ¿Y lo sorprende con qué? Con un pan dulce. Y se alimenta. Luego, por mencionar alguna, hay aguas amargas, como mencionaba días pasados, y el Señor le dice, arrojá un árbol en las aguas amargas, y las aguas amargas se transforman en aguas dulces. Es como que Dios es tan original, que es lo que quiero mostrarles en esta tarde. Es tan original que no tiene que hacer copia. Por eso lo grave de Ocosías. Se había caído por la ventana, vaya a saber qué estaba haciendo. ¿No era más fácil haber ido a consultar a Elías? Che, Elías, vos sos el profeta. Vení. Me caí. Me caí. Claro, ya tenía el corazón Ocosías
tan revuelto, tan consultaba a los dioses paganos. Siempre consultemos a Dios. Es interesante, mencionaba el otro día cuando Josué, él le pidió a Dios que detenga el sol. Se detuvo el sol en Gabaón. Un hecho único, nunca ocurrió. Ahí se detuvo el sol. ¿Para qué? Porque Josué quería exterminar al enemigo. ¿Y qué hizo Dios? Detuvo el sol. ¿Saben que los científicos hoy dicen que la Tierra hay unos grados que está corrida y afirman, confirman que esto bíblico es lo que ocurrió? Parece que Dios es original. No se le escapa. No está dormido. No está perdiendo el tiempo. ¿Qué decir de Daniel? Miren si era original que Dios le dio la gracia a Daniel para interpretar el sueño de Nabucodonosor. Hermano, ni la película de ficción más exuberante puede llevar a algo de esto. Interpretó los sueños. Le dio a Daniel las visiones de lo apocalíptico. Si es genuino Dios, pregúntele a Daniel, que fue arrojado en medio de un lugar donde había leones hambrientos. Y Dios simplemente miró a los leones y les dio la orden diciéndole, ni se les ocurra. No discutieron nada. De estos ejemplos, los que tenemos, deme alguno, a ver, que se acuerde de la Biblia, que Dios sorprendió. A ver, ¿se acuerda de alguno? Las avispas. ¿Qué otro? Abrió el mar. Moisés le dijo, Señor, líbranos. Y Dios le dice, no clames, di al pueblo que marchen. Y el pueblo marchó, tocó con los pies el mar rojo y el mar se abrió. No clames, di al pueblo que marche. La originalidad de Dios. Ahora dice en Habacuc capítulo 2, versículo 3. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. Escuche esto, aunque tardare, habla de una profecía, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Mas el justo por la fe vivirá. Yo meditaba en esto. En toda palabra que el Señor va dando bíblicamente y aún en lo personal, por más que tarde, llegará. Me hacía ruido esto.
Porque nosotros, yo insisto, somos como atolondrados, queremos que pase ya, queremos que pase ya. Ya tiene que ser. Aquel que sabe hacer un buen asado, algunos tardan 3 horas, 5 horas. Ahora yo tengo la fórmula para hacer un asadito en 20 minutos, 15. Ponga la parrigás a una temperatura elevadísima, déjale un rato y tire un ojo de bife, un bife de chorizo o un asado finito, lo hace vuelta y vuelta. ¿No es cierto, Vero, que yo lo hago en 15 minutos a veces? Y me sale riquísimo, dice. Pero no sale como el asado que uno tarda 3 horas, 5 horas. Pero yo lo hago en 15 minutos. Es vuelta y vuelta, finito, vuelta y vuelta. Pero las profecías del Señor tardan, pero se cumplen. Por eso no nos movemos por entusiasmo, me muevo por palabra de Dios. Me muevo por palabra de Dios. Y me sacude la palabra de Dios. Miren, el Señor me dio una palabra para alguien y no me animo a darla en público porque se la voy a dar en persona. Y Él sabe que es para Él. Ya le di hasta que es masculino y femenino, los dos. Saben. ¿Saben? La palabra de Dios tarda, pero llega. Se cumple. Y lo dijo a Habacuc. Y dice, el justo por la fe vivirá. No andamos por vista. No nos manejamos por la billetera. El justo por la fe vivirá. ¿Qué quiere decir? Que en función a la palabra de Dios me voy a mover. Siempre. Siempre. No por temporadas. No por épocas. El justo por la fe vivirá. Es interesante porque en Habacuc dice, he aquí aquel cuya alma no es recta se enorgullece. Y tengo que volver a los capitanes de los 50. Fueron de prepo a buscar a Elías. Vamos que te voy a llevar frente a Ocosías que quiere hablar con vos. Varón de Dios, vení, vamos. Si yo soy varón de Dios, que descienda fuego de lo alto. Y descendió fuego de lo alto. Quedaron como chicharrón, pobrecitos. No lo digo ni burlándome, me conmueve, hermano. A mí me conmueve eso. Vino otro capitán con 50. Me conmueve. Dice, he aquí aquel cuya alma no es recta se enorgullece. Iban con orgullo ellos. Les había dado la orden el rey Ocosías. Y el último se humilló. Siempre que uno se humilla, sale ganando. Más el justo por su fe vivirá. Y también el que es dado al vino es traicionero, hombre soberbio, que no permanecerá. Ya nadie toma vino acá, ¿no? Me imagino. Es traicionero, hombre soberbio, que no permanecerá. Ensanchó como el sol su alma, y es como la muerte, que no se saciará. Y finalmente, hablando en la línea de que el justo por la fe vivirá, me llevaba el Señor a Romanos capítulo 10, versículo 14. Por favor, Ángel. ¿Cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? Porque el Señor me llevaba, está bien, Dios es un Dios que sorprende. ¿Todos coinciden conmigo?
que tenemos que humillarnos como el capitán con los 50, todo, ¿sí? Pero, ¿y el mundo? El que no conoce al Señor, ¿no los querrá sorprender a ellos también el Señor? Pero no saben cómo acercarse. ¿Coincide conmigo? Y van a ver al Dios de Cron. Pero Ocosías conocía a Jehová. Sabía que había Dios en Israel. Él no era un ignorante. Pero el mundo que está en tinieblas sí es ignorante. Y el Señor me llevaba a este texto. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Vuelvo a decir, Ocosías sí lo conocía a Jehová, pero el mundo no lo conoce. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Es la iglesia humillada a los pies del Señor, trabajada, que conoce la presencia de Dios y que lleva el Evangelio que sorprende. ¿Qué sorprende? Dios no dejó de sorprender, hermanos. Y Dios lo que quiere es usar nuestras vidas, estos vasos de barro, no de oro, no de plata, no de bronce, vasos de barro. Porque Dios tiene propósitos. ¿Con quién? Con su amada, que quiere extender este evangelio. ¿Cómo oirán? ¿Cómo creerán si no hay quien les predique? Y Dios sigue sorprendiendo. Lo digo espiritualmente. El Señor te da una vara para que la tires al piso y que se arrastre como una serpiente. O tal vez te da una rama para que la tires en un lugar donde hay amargura y hay tristeza, y allí se transforme en agua dulce. Te da la autoridad para que tus palabras caigan en buena tierra o en tierras amargas y quede buena tierra. Para que en un lugar donde nunca hubo siembra, ni nunca hubo una cosecha porque hubo un desierto, Dios quiere que ahí haya cultivos. El mensaje que el Señor me dio esta noche es, Dios quiere sorprender tu vida en este lugar, no en otro lugar, en este lugar. Y Dios quiere usar tu vida en este lugar. Porque hay Dios en Israel. Hay Dios en la iglesia.
es Jehová de los ejércitos. Amén. Yo te invito a que inclines tu cabeza, que hables con Dios ahí donde estás.